cuando tengan disponibilidad, ¿sí? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar directamente a ver la clase de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con sector externo. Bueno, en este caso, a ver, nosotros venimos analizando este modelo de determinación del ingreso, ¿sí? que tiene su origen en el objetivo de tratar de estudiar por qué las economías se mueven cíclicamente, ¿sí? Y dado que ese movimiento cíclico hace que se puedan dar situaciones en las cuales una economía se encuentra en equilibrio, pero en un punto no deseado, lo que genera la necesidad por parte de las autoridades, del gobierno, de intentar estabilizar la economía. Es decir, ¿qué era esto de estabilizar? ¿Se acuerdan? Que no existen oscilaciones. El tema de estabilizar la economía ¿no? Tenía que ver con esta situación que genera cuando una economía se encuentra en equilibrio, pero en un momento o en algún lugar que se encuentre lejos de la condición de pleno empleo, ¿no? O lo que vimos en su momento como producto potencial. Entonces, ¿se acuerdan que cuando la economía se encontraba por debajo de ese producto potencial, ¿sí? Implicaba que podían existir situaciones de desempleo, mientras que si esa economía se ubicaba por encima de este producto potencial, podía llegar a aparecer algún tipo de presión sobre los precios, ¿no? Entonces, cuando se daba esa situación, lo que tenía que... perdón, chicos. Cuando se daba esta situación, el gobierno lo que tenía que intentar hacer era, a través de diferentes herramientas de política, tratar de disminuir o reducir la brecha que había entre este producto potencial y el producto real, ¿no? El producto de equilibrio. Esa es entonces, estabilizar la economía significa aplicar algún tipo de medida tendiente a reducir esa brecha, ¿no? Bien. Entonces, el modelo que veníamos viendo tiene que ver con, digamos, o parte de la premisa de que el nivel de producción de una economía está determinado en gran parte por el nivel de demanda agregada, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan, digamos, por qué, digamos, o cómo influye la demanda agregada sobre el nivel de producción? ¿Se acuerdan? Si aumenta la demanda agregada, aumenta la producción. ¿Pero por qué? O sea, está bien lo que decís, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se mueven los puntos de equilibrio. Bien, pero digamos, más allá de que se muevan los puntos de equilibrio, atrás de eso, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que hacen que se Aumenta el muevan? consumo, las empresas empiezan a invertir en la producción, en producir más. Bien, ¿y la señal por dónde viene?
¿cuál era la variable clave acá que digamos, hacía de nexo entre los cambios en la demanda agregada y los cambios en la producción? ¿Cuál era el engranaje? ¿Cómo? El punto de equilibrio. No. Tenía que ver, ¿se acuerdan con la variación de existencias? ¿Por qué? Porque si yo estoy en equilibrio, ¿sí?, significa que la variación de existencias es cero. O sea, significa que todo lo que se produce se demanda. ¿Sí? Cuando cambia la demanda, supónganse que aumenta, en ese caso, se va a empezar a demandar más que lo que se produce. Por lo tanto, la variación de existencia va a empezar a ser negativa, ¿sí?, porque a los empresarios no les va a alcanzar con lo que están produciendo frente a una demanda más grande. Entonces, cuando empiezan a ver que sus existencias empiezan a caer, ahí se dan cuenta de que tienen que aumentar la producción, ¿no? Entonces, la variación de la demanda genera un cambio en la variación de existencias y eso es lo que dispara los cambios en la producción, ¿no? Si fuera al revés, si por algún motivo cae la demanda, los empresarios van a ver que no pueden vender todo lo que están produciendo. Y eso se llama una variación de existencias positiva, o sea, empiezan a acumular stocks porque no pueden vender todo lo que están produciendo, ¿no? Entonces, esa es la señal de decir, bueno, tengo que producir menos porque hoy por hoy me está sobrando producción, ¿no? Entonces, de esa forma es que los cambios en la demanda agregada se transmiten a cambios en la producción, ¿no? A través de ese engranaje que es la variación de existencias. Entonces, dentro de ese modelo nosotros fuimos viendo diferentes componentes de la demanda agregada. ¿Sí? En un primer momento vimos el consumo, después la inversión, después el sector público, ¿no? Y a partir de ir armando ese modelo, como digamos, ese modelo que lo vamos armando, agregando cada una de estas partes, ¿no? O sea, lo vamos complejizando y le vamos dando cada vez un poquito más de realismo al tener en cuenta más sectores. Bueno, vamos armando una visión un poquito más compleja de lo que es la demanda agregada, ¿no? Entonces, cuando nosotros, hasta ahora que hemos visto, hasta el sector gobierno, habíamos visto que los cambios en la demanda agregada, si yo busco que el ingreso aumente, yo tengo que lograr que la demanda agregada aumente, ¿no? Entonces, con los sectores que habíamos visto hasta ahora, ¿sí?, que son las familias con el consumo, las empresas con la inversión y el sector público, habíamos podido definir un conjunto de herramientas, que era la política fiscal, ¿sí?, que podían, mediante cambios en los impuestos o en las transferencias o en el gasto público, podían generar cambios en la demanda agregada que se tradujeran en cambios en la producción, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde venimos viendo nosotros, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo como para decir, bueno, hasta acá fue, digamos, el parcial? Esto es lo que venimos viendo como un resumen para poner en contexto lo que sigue. ¿Hay algo que quieran consultar con respecto a lo anterior? De mi parte no, profe. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces ahora quedaba un sector, ¿no?, que es el sector externo. Este sector externo es un componente más de la demanda agregada, ¿sí?, influye sobre la demanda de producción nacional de diferentes maneras, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son las variables que van a afectar a la demanda del sector externo, ¿no? La demanda agregada del sector externo, porque una vez que nosotros identificamos esas variables, ¿sí?, es que surgen otras herramientas de políticas mediante las cuales un gobierno puede intentar
incentivar la demanda de este sector, ¿no? Entonces, Profe, disculpe una pregunta. ¿Está cambiando la diapositiva o está la misma? la misma. Ahora Ah, arrancamos. Bien, perdone. No, no hay problema. Ahora la quiero cambiar, pero no puedo. No sé por qué. Ahí está. A ver, sí. Bueno, ¿qué vamos a ver dentro de este capítulo del sector externo, no? Vamos a ver varias partes. Por un lado, tenemos lo que es la balanza de pagos, ¿sí? Que la balanza de pagos tiene que ver piénsenlo como si fuera la parte de la contabilidad de un país, digamos, la contabilidad que tiene un país de las transacciones que hace con el resto del mundo, ¿no? Es decir, ahí en esta balanza de pagos quedan registrados todos los movimientos, ¿sí?, que hace un país y con el resto del mundo, ¿no? Entonces vamos a ver la definición, vamos a ver cómo los rubros, es decir, cómo se desagregan o cómo se agregan los diferentes componentes dentro de la balanza de pagos, y vamos a ver los resultados que puede tener y qué implican, ¿no?, esos resultados. Después, por otro lado, otro tema es el mercado de divisas, ¿no? Es decir, vamos a analizar en una economía cómo se determina el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, vamos a analizar a una moneda extranjera como si fuera otro bien o servicio más, es decir, como un bien que tiene un mercado donde se comercializa, es decir, donde hay demanda, donde hay oferta, y vamos a ver en función de las diferentes formas que un gobierno puede decidir intervenir, cómo se va a determinar ese valor, ¿no?, del tipo de cambio. Como decían, bueno, hoy el dólar, ¿cuánto cuesta? Bueno, hoy el dólar cuesta, digamos, uno de los 48 dólares que tenemos, cuesta alrededor de 97 pesos, 100 pesos, dependiendo cuál tomo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Estado decide jugar cierto papel en lo que es el mercado de divisas, ¿no? Después hay otras situaciones donde por ahí puede decidir no intervenir, entonces de esa forma ese valor se va a fijar en función de otras variables. Bueno, vamos a ver esa decisión de cuánto intervenir o no en el mercado cambiario es lo que se define como, o se llama, un régimen cambiario, ¿sí?, que no es otra cosa que una definición sobre las reglas de juego que van a estar vigentes en este mercado de cambios. Y después vamos a analizar cada uno de los componentes de ese mercado. Y después, después de eso vamos a analizar cómo juega o qué papel juega este mercado de divisas o este tipo de cambio en el comercio exterior, ¿sí? Vamos a ver cómo se modifica el cálculo del equilibrio o el producto de equilibrio que ustedes hasta ahora venían haciéndolo sin tener en cuenta, ¿sí? Cómo cambia el multiplicador de la economía. Vamos a ver, digamos, para determinado nivel de ingreso, cómo se determina el saldo de la balanza comercial, y después también, o sea, es decir, qué nivel de ingreso hace falta para que esta balanza comercial esté en equilibrio, ¿sí? Bueno, pasamos entonces, fíjense ustedes acá con el temario, al primer punto, ¿sí?, que tiene que ver con la balanza de pagos. Bueno, fíjense acá que, como decíamos hace un rato, esta balanza de pagos es un registro contable, ¿no? Es un registro estadístico porque muchos de los componentes
se estiman y a su vez se van agregando a través del tiempo, armando series. Y como decíamos, resume o representan todas las transacciones que tiene un país con el resto del mundo. Es decir, o sea, los residentes, ¿no? de un país con los residentes del resto del mundo. A ver, ¿qué criterio se utiliza para registrar un movimiento? Bueno, en este caso, el criterio tiene que ver con el método de vengado, es decir, que se registra cuando se produce la operación, más allá de que sí se haya realizado el cobro o el pago, ¿sí? En ese caso, si usáramos el criterio de registrarlo en la balanza de pagos, cuando efectivamente se realiza el pago o el cobro, ¿no? Dependiendo de qué lado estoy, en ese caso se estaría utilizando lo que se conoce como el método percibido. En cuanto a la valoración, ¿sí? Es decir, de qué valor se utiliza para registrar estas transacciones, bueno, se utilizan siempre los precios de mercado y que tienen que ver con el valor que tiene que pagar el que compra, ¿sí? Para poder hacerse de este bien, ¿no? Acá dice abajo que muchas veces cuando no se dispone de estos valores se pueden utilizar estimaciones, ¿sí? Y muchas veces se realizan estimaciones porque es imposible que una economía o que un país tenga un registro del total de las transacciones que se realizan entre residentes de un país y residentes de otro país. ¿Sí? Entonces, muchas de estos valores se estiman, ¿sí? A ver, supónganse, ustedes se van de vacaciones al exterior. Al irse de vacaciones al exterior, ¿sí? Ustedes están y cuando están afuera, gastan dinero. Ese gasto, ¿sí? Que realizan ustedes al comprar bienes y servicios estando de vacaciones, forma parte de las importaciones de un país. Y ahora vamos a ver bien los componentes, pero el turismo que realizamos nosotros cuando viajamos al exterior implica una importación, ¿no? Para Argentina. Si bien yo lo estoy consumiendo, no sé, si hablamos de Brasil, si yo estoy en Brasil y me compro, no sé, una hamburguesa, ¿sí? La compra de esa hamburguesa se considera una importación, ¿sí? Porque estoy haciendo yo, que soy argentino, en el resto del mundo. Entonces, es imposible que un sistema de registración tenga conocimiento exacto de cuánto gasté yo durante mis vacaciones. Entonces, muchas veces todas esas variables se estiman de forma indirecta a partir de otros datos, ¿sí? Supónganse, se toma en cuenta toda la gente que viaja al exterior, el promedio de días, y se calcula un promedio del gasto de las personas por día en el exterior. Entonces, si en el país viajaron 1 millón de personas que estuvieron tantos días y en promedio se estima que gastan tanta plata, bueno, el concepto de turismo va a representar una importación de X cantidad de millones de dólares, ¿no? Entonces, más allá de que, digamos, no siempre se tienen datos sobre todas las variables, digamos, implica que muchas veces se tengan que estimar a través de indicadores o variables indirectas. Entonces, bueno, esta balanza de pagos, como decíamos recién, es el registro contable, ¿no? Acá registramos y quedan plasmadas todas las transacciones del país con el resto del mundo. Ahora, ¿cómo está compuesta? ¿No? Hay 3 cuentas
grandes, ¿no? O 3 grupos de transacciones que, digamos, cada uno de estas cuentas, ¿no? Que son la cuenta capital, perdón, cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera, ¿sí? Muchas veces, a veces, estas 2 y 3 se representan en forma conjunta, ¿no? En forma de la cuenta capital y financiera. Lo que hacen es agrupar cierto tipo de transacciones, ¿sí? Para intentar mostrar cosas o cuestiones similares, ¿no? Fíjense, en el caso de la cuenta corriente, ¿sí? Acá tenemos incluido, o se registran en esta cuenta corriente, que sería como una subbalanza del balance de pagos, serían todo lo que tiene que ver con la parte comercial, tanto de bienes como de servicios, y algunos flujos de ingresos entre los residentes y no residentes. En el segundo caso, en la cuenta de capital, ¿sí? Acá entran todo el registro de lo que tiene que ver con la transferencia y operaciones de activos no financieros, ¿sí? Y por último, la cuenta financiera, acá sí se registran todo lo vinculado, lo relativo a las transacciones con activos financieros y pasivos financieros, ¿no? Entonces, fíjense, la cuenta corriente son bienes y servicios, ¿sí? Registramos los bienes y servicios, las transacciones y algunos flujos de ingresos, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son. La cuenta de capital, ¿sí? Que son las transferencias de capital y la adquisición de activos no financieros, ¿sí? Y la cuenta financiera, donde acá sí directamente tenemos activos financieros. Entonces, ¿cuáles imaginan ustedes que serían ejemplos de transacciones que irían dentro de la cuenta corriente? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles imaginan ustedes que pueden ser ejemplos de transacciones que irían dentro de la cuenta corriente? Acá tenemos transacciones de bienes y servicios, ¿no? Cuando compras con tarjeta de crédito en el exterior. Bien, sí, eso cuando, a ver, no hace falta que sea con tarjeta de crédito, ¿no? Puede ser con efectivo, con lo que sea, ¿no? A ver, toda la importación de bienes, toda la importación de insumos, ¿no es cierto?, que hace falta para producir otros bienes, las cuestiones vinculadas al turismo, ¿sí? Si una persona va a dar una conferencia al exterior, está exportando servicios, bueno, todo ese tipo de cosas entrarían dentro de lo que sería la cuenta corriente. Por otra parte, la cuenta capital, ¿sí? Al registrar transferencias de capital y activos no financieros, en esta cuenta básicamente se incluyen todo lo que tiene que ver con la compra y venta de empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en su momento lo que fueron las privatizaciones, la adquisición de un paquete accionario por parte de un extranjero, o de un residente local se invierte en otra empresa, ¿sí? Y tiene que ver con transferencia de bienes de capital, ¿no? Y después, la cuenta financiera, bueno, esta sí incluye todo lo que son las transacciones que involucran activos financieros, ¿no? Títulos públicos, bonos, deudas, deuda pública, deuda privada, ¿sí? Movimientos de capitales, todo lo vinculado a
las transacciones relativas a activos financieros, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta de esto? No, profe. Eh, De mi parte no. Cuanto a, profe, ¿transferencias de capital sería dinero en efectivo o qué otro puede ser? ¿En la cuenta capital? Sí, las transferencias de capital. No, capital hace referencia a capital físico, es decir, una empresa que se vende. Tiene que ver con eso. Ah, bien, gracias. No, nada. Bueno, acá en el caso de lo que sería la balanza de cuenta corriente y la de cuenta capital, ¿sí? En este caso, la forma en la que se registran las transacciones es en términos brutos. ¿Sí? Y nos van a decir a nosotros, ¿sí?, cuál es la necesidad de financiamiento externo neto. A ver, ¿por qué? Porque, a ver si... Fíjense acá. Bueno, acá. Ahora lo podemos ver acá. Fíjense ustedes, ¿no? Tenemos A, que es la balanza de cuenta corriente. Tenemos en B acá, en gris, la balanza de cuenta capital. Y después la cuenta financiera. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Dentro de la balanza de cuenta corriente, ¿sí?, o sea, todo esto, lo que estaría en la filmina es la balanza de pagos. La balanza de pagos se subdivide en varias subbalanzas, ¿no? Que es la de cuenta corriente, la cuenta capital y financiera. Y a su vez, la balanza de cuenta corriente se subdivide en otras balanzas, ¿no?, que agrupan transacciones similares. Por ejemplo, en el primer caso, dentro de la balanza de cuenta corriente tenemos la balanza comercial, ¿sí?, que por ahí es el concepto más conocido y que del que más se habla, ¿sí?, que sale publicado en los diarios, en la tele, cuando hablan del superávit comercial, del déficit comercial y todo eso. Bueno, en ese caso están haciendo referencia a lo que se conoce como la balanza comercial. ¿Qué incluye la balanza comercial? Incluye el valor de las exportaciones y el de las importaciones. ¿Sí? ¿Por qué tenemos estos signos más y signo menos acá? Porque acá yo estoy registrando dólares, ¿sí?, que ingresan al país y dólares que salen del país, ¿no? El signo más hace referencia a que este concepto es un concepto que genera ingreso de dólares para el país, ¿no? Entonces, las exportaciones entran con un signo positivo, ¿sí? Bien. Después tenemos las importaciones, ¿sí? Obviamente, las importaciones generan una salida de divisas, ¿no? ¿Está claro por qué las exportaciones generan ingreso de divisas y las importaciones salida de divisas? Divisas es una moneda extranjera, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Quieren que veamos el por qué? ¿O no hace falta? ¿No? Bueno. Entonces, la balanza comercial puede ser superavitaria o deficitaria. Es decir, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, estamos diciendo que hay un superávit de balanza comercial. Es decir, si el país exporta bienes
por $1.000 e importa bienes por $800, ¿qué quiere decir? Que por concepto de exportaciones ingresan al país $1.000, ¿sí? Porque los exportadores entregan su producto y a ellos les dan dólares. Esos dólares tienen que ir al Banco Central y cambiarlos para poder hacerse de pesos, ¿no? Entonces, esa venta al exterior generó un ingreso de $1.000. Después, los importadores tienen que ir al Banco Central, o digamos, al banco, ¿no? Comprar esos $800 y dárselos a la persona que les vendió el producto. Entonces, si las exportaciones son de 1.000 y las importaciones de 800, quiere decir que ingresaron al país $200 más de los que se fueron por este concepto. Entonces, la balanza comercial va a tener un saldo positivo, ¿sí? Es decir, se van a estar generando dólares para el país. Bueno, después tenemos, aparte de la balanza comercial, la balanza de servicios. En este caso de la balanza de servicios, incluye el mismo concepto que la balanza comercial, pero en este caso solamente de servicios, ¿sí? Acuérdense que la balanza comercial es solamente bienes. Toda la exportación e importación de servicios se incluye en esta otra balanza, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios que se comercializan internacionalmente que pueden generar ingresos o salida de divisas? Bueno, ¿cuáles son los servicios que generarían ingresos de divisas al país? ¿Qué tipo de servicios generan dólares para el país? La venta de grano. ¿Cómo? ¿Venta de La qué? venta ¿De qué? de soja, no es un servicio, pero bueno, genera dólares. La soja es un bien, ¿no? En ese caso sería una exportación de bienes, ¿no? La soja. ¿Cuál sería una exportación de servicios? Sería, por ejemplo, cuando viene un turista y hace uso de un hotel, ¿no? Para alojarse durante el tiempo que se queda acá. Cuando paga la factura del hotel, ¿sí? Argentina está haciendo una exportación de servicios, le está vendiendo servicios a un extranjero, ¿no? Otro caso sería, como decíamos hace un ratito, el caso o la situación en la cual una persona va a dar una charla, una conferencia, un curso al extranjero y ese país le paga a la persona que dio la charla. En ese caso, se generó una venta, una exportación de servicios de consultoría, educación. Bueno, acá también está escrito el tema de seguros. Entonces, todo ese tipo de actividades generan exportación de servicios. Y después las mismas, ¿sí? Pero cuando las realiza un argentino, ¿sí? Si voy yo y pago un hotel, como decíamos recién, en Brasil, bueno, estoy haciendo una importación de servicios. Más allá de que lo haga en Brasil, ¿sí? Que lo haga en otro país, pero estoy consumiendo, siendo argentino, estoy consumiendo un servicio en otro país, ¿no? Entonces, en ese caso, de nuevo, ¿sí? El resultado de la subbalanza de servicios va a ser la diferencia entre lo que genera de ingreso de divisas por conceptos de turismo, seguros, hotelerías, ¿no? El resultado va a ser superávit o déficit de la balanza de servicios si los dólares que ingresan al país por este concepto son superiores a los dólares que salen del país por este concepto, ¿no?
¿Estamos hasta acá? Bueno, y después, la tercera subbalanza de la cuenta corriente es la que se denomina la balanza de transferencias. ¿Cuáles son estas subbalanzas de transferencias? Bueno, acá se incluyen envíos de dinero que tienen que ver con cuestiones como, por un lado, utilidades, ¿sí? Cuando una empresa extranjera que tiene su casa matriz en algún país extranjero, la sucursal de Argentina le envía las utilidades, ¿sí? Una parte de las ganancias que tiene, puede decidir enviarlas a su casa matriz, ¿sí? Para lo cual tiene que ir, comprar dólares y enviarlos, ¿no? Profe, Entonces, sí. disculpe, ¿pero es balanza de renta o de transferencia la que está diciendo ahora? Ah, perdón. Sí, a ver, muchas veces esta balanza de renta y transferencias se pone como en una sola subbalanza, ¿no? Ahí estaba diciendo la balanza de rentas. Muchas veces se denomina la balanza de transferencias a todo esto, ¿no? No se desagrega. Pero bueno, sigamos la anotación de acá. Esta balanza de rentas, entonces, tiene que ver con los movimientos de dólares que generan, ya sea el envío de utilidades, ¿sí? De las empresas que tienen una sucursal en el país a sus casas matrices, obviamente lo tienen que hacer en dólares, ¿sí? También las rentas, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, cuando, como se me fue la palabra, remesas, la palabra de remesas. Cuando, digamos, los distintos factores de producción reenvía remesas a su país de origen, es decir, no sé, si yo estuviera trabajando en Estados Unidos y le mando parte de mi sueldo a mi familia acá, ¿sí? Estaría enviando una remesa. Esas remesas, ¿sí? Generan, en ese caso, un ingreso de dólares al país. Bueno, y todos estos movimientos pueden darse en los dos sentidos, ¿no? O sea, puede haber utilidades que salgan, ¿sí? Pero también puede haber empresas argentinas que tengan sucursales en el exterior y que envíen utilidades a la casa matriz que está en Argentina. En ese caso se generaría un ingreso de divisas, ¿no? Al país. Y después tenemos un concepto que es importante, que es el pago de intereses. Intereses de la deuda. ¿Sí? Acuérdense que cuando se devuelve una deuda, ¿sí? O sea, o cuando se recibe una deuda y hay que devolverla, esa devolución incluye, o la podemos descomponer en lo que sería el pago del capital, es decir, el pago de la cantidad que me prestaron, y el pago de los intereses de ese capital. ¿Sí? Entonces, en esta balanza de rentas, lo que se incluye es cuando se devuelve una deuda, se incluyen solamente la parte de los intereses. ¿Sí? Lo que es el pago del capital de la deuda se incluye en las otras balanzas de capital y financiera. Bueno, y después tenemos esta última subbalanza de transferencia que tiene que ver con estos conceptos, ¿no? Con lo que serían, ¿se acuerdan cuando vieron el sector público y vieron que una
parte o un componente de las erogaciones del Estado eran las transferencias, ¿sí? Que tenían que ver con pagos que se realizaban por el cual, digamos, no hacía falta realizar una contraprestación, ¿no? Y que era un componente del ingreso disponible en ese caso. Esas transferencias, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto que los ejemplos eran las jubilaciones, becas, donaciones, ese tipo de cosas. Entonces, en esta subbalanza de transferencia entran estos conceptos que son similares a lo que habíamos visto en su momento, ¿no? Fíjense ustedes que acá tienen las becas y las donaciones como componentes de esta balanza de transferencia. Acá de nuevo pueden ser donaciones que se reciban del resto del mundo, entrarían con un signo positivo porque generan dólares para el país, y donaciones que realicen residentes del país a residentes del resto del mundo generan salida de divisas. Bueno, entonces fíjense ustedes que dentro de la balanza de cuenta corriente entran todos estos conceptos, ¿no? Exportaciones, importaciones de bienes, lo mismo para los servicios, ¿sí? Después, movimientos de capitales vinculados a las utilidades, a las rentas, a las remesas, a los intereses de la deuda y a las donaciones y a las becas. ¿Sí? Entonces, todos esos factores, fíjense ustedes que acá está la suma de todas estas subbalanzas, componen o generan el saldo de la balanza de cuenta corriente. ¿Sí? Bueno, entonces acá queda registrado si el país, por todos estos conceptos, le ingresan más dólares que los que salen, o al revés, ¿no? Entonces, ahí tenemos la balanza de cuenta corriente. Después tenemos la balanza de cuenta capital. Acá, como habíamos dicho, se registran todo lo que tiene que ver con las transacciones de capital, ¿no? Entonces, acá tenemos, fíjese, cosas vinculadas a incluso pases de futbolistas, patentes, marcas, derechos, toda la compra y venta o las transacciones vinculadas a estos tipos de bienes que no son activos financieros, ¿sí? Pero tampoco son bienes para entrar como exportaciones o importaciones, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, ¿sí? De la balanza de cuenta corriente, la balanza de capital, generan o me muestran a mí, digamos, lo que sería el movimiento económico de un país, ¿no? Si el país está generando más dólares de los que necesita o no, ¿sí? Porque el país necesita divisas para funcionar, ¿sí? Porque tiene que importar bienes, importar servicios, realiza transferencias, las empresas reenvían utilidades a su casa matriz, entonces el país para funcionar necesita dólares, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? El país usa esos dólares, perdón, por otro lado el país genera dólares mediante la exportación de bienes, exportación de servicios y todas estas actividades que generan transacciones mediante las cuales los residentes del resto del mundo envían dólares o divisas al país, ¿no? Entonces, de todo este resumen de transacciones va a surgir si el país necesita que el resto del mundo lo financie o si el país puede financiar al resto del mundo, ¿no? Es decir, si por algún motivo la suma de la balanza de cuenta corriente más la balanza de capital es negativo, ¿qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir que
los dólares que genera el país no alcanzan o no son suficientes para poder financiar todas las compras por los diferentes conceptos que se están llevando a cabo, ¿no? Compras y uso de divisas. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saca el país? ¿De dónde debería sacar el país estos dólares que no está generando? Bueno, generalmente esa diferencia se registra en lo que es la balanza de cuentas financieras, ¿no? Que es la balanza mediante la cual, digamos, a ver, cuando el país no está generando los dólares, probablemente tenga que, por ejemplo, tomar deuda, ¿sí?, para poder hacerse de dólares y financiar, ¿sí?, y que haya dólares disponibles para que los diferentes agentes puedan adquirirlos y financiar todas las compras que están haciendo. ¿Sí? Entonces, en esta cuenta financiera, que tenemos de inversión directa, ¿sí?, o sea, es decir, cuando compran bonos, compran acciones, ¿sí?, cuando compran derivados financieros, cuando compran títulos públicos, ¿sí? Los bonos estos son bonos del gobierno que son los títulos públicos, ¿no? Entonces, esta balanza financiera es la que registra todo este movimiento de activos financieros entre un país y el resto del mundo. Va a ser positiva, acá, si financio al resto del mundo, y negativa si el resto del mundo me financia. Entonces, ¿Me escuchás? ¿hola? Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, buenísimo. ¿Qué pasa si tenía negativo? En vez de nosotros financiar a otros países, ¿qué sería que otros países nos financian a nosotros? ¿Cómo sería eso? Claro. Y porque, o sea, en realidad, digamos, si yo tengo un saldo negativo en las otras subbalanzas, yo necesito que el resto del mundo me financie, es decir, que el resto del mundo me preste los dólares que yo no tengo, ¿no? ¿Para qué? Porque si no, digamos, ¿cuál es la variable que ajusta? O sea, por ejemplo, ¿qué le pasa a Argentina ahora? ¿No? O sea, tenemos que por todos estos conceptos, ¿sí?, del país salen más dólares que los que entran. Como Argentina está en una situación en la cual no puede pedir prestado porque está fuera del mercado de capitales por diferentes motivos. Entonces, Argentina no se puede hacer de los dólares, ¿no? O sea, no puede generar dólares a través de la cuenta financiera, a través de la emisión de títulos públicos u otro tipo de instrumento financiero que genere ingreso de dólares. Entonces, si por este lado se van más dólares de lo que entran, por acá no puedo hacer entrar dólares, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Cómo financio yo toda esta salida de dólares por estos conceptos? A través de la variación de reservas, ¿no? Las reservas internacionales del Banco Central son las que empiezan a financiar esa necesidad de dólares, ¿no? A ver, si quieren, lo ponemos como un ejemplo muy simple. Yo trabajo y tengo ingresos y tengo gastos, ¿no? Entonces yo, para poder financiar mis gastos, uso mis ingresos. Si yo mañana me quedo sin trabajo y no tengo ninguna otra fuente de ingreso y sigo gastando, la única forma de seguir financiando esos gastos es usando mis ahorros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con este último concepto acá, que incluye la variación de reservas internacionales, ¿sí?
Cuando los Profe, gastos... consulta. Sí, ¿Estos activos de reserva pertenecen al saldo de cuenta financiera o es un índice aparte? no, esa parte porque es el renglón que ajusta, cuando es el renglón que hace cerrar todo, ¿no? Profe, Sí. ¿qué sería esa variación de reservas internacionales? Un ejemplo, como para entender lo que es. Bien, el Banco Central tiene reservas internacionales que son los dólares o el oro o otros conceptos que están todos valorizados, ¿sí? Entonces, supongamos hoy las reservas del Banco Central son 43.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, pongamos números simples. El Banco Central tiene reservas por 1.000 dólares, ¿no? Vamos a suponer que Argentina importa por 500 dólares y exporta por 300, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ingresan 300 dólares por las exportaciones y se van 500 dólares, ¿no? O sea, un saldo neto de 200 negativo, ¿sí? Ahora, si el país toma deuda pública por 200 dólares, de forma tal que ingresen 200 dólares, con ese ingreso de dólares yo puedo financiar, ¿sí?, la salida que se me generó por las importaciones, ¿no? Entonces, el Banco Central no tiene que intervenir porque los dólares que se van por tener una balanza comercial negativa, ¿sí?, son generados por la emisión de deuda, ¿no? Entonces, el Banco Central no tiene que intervenir. Ahora, supongamos que el gobierno no puede tomar deuda, ¿sí? ¿De dónde sacan los 500 dólares los importadores? Hay 300 que se generan con la exportación, ¿sí?, y los otros 200 se los tiene que vender el Banco Central, ¿sí?, porque no tiene otro lugar donde conseguir dólares. Entonces el Banco Central, de los 1.000 dólares que tenía de reserva, le vende 200 y ya le quedan 800, ¿no? Entonces ahí perdió reservas internacionales. El año que viene pasa lo opuesto, ¿no? Se exporta más que lo que se importa, ¿sí? Entonces, en ese caso, como hay un saldo positivo, el Banco Central puede comprar esos dólares extras que se generaron e incrementar sus reservas, ¿no? Entonces, es el Banco Central, a través de su compra y venta de reservas, es el que va haciendo que se ajuste todo estos desequilibrios que se generan en los diferentes subbalanzas, ya sea aportando los dólares que puedan hacer falta o absorbiendo el exceso de dólares, ¿no? Cuando tiene que aportar dólares, se va a generar una caída en las reservas internacionales, y cuando tiene que absorber dólares porque se generan más dólares que los que se usan, aumentan sus reservas, ¿sí? Obviamente, cuando el Banco Central se queda sin reservas porque permanentemente hay un déficit, ¿no?, en algún momento eso se torna insostenible, y es cuando vienen los cambios fuertes en lo que serían los tipos de cambio, los problemas del mercado cambiario, que bueno, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Se entiende ahora la consulta? Gracias, profe. Listo. Sí, gracias. Bueno, acá está un poco todo lo que... perdón, me falta una cosa. Acá tenemos errores y omisiones, ¿sí? Errores y omisiones, es una línea, un concepto que se incluye porque, como decíamos recién, de que muchos de estos, de los valores de estos conceptos son estimaciones estadísticas, ¿sí? Porque, a ver, si yo me voy de vacaciones, nadie sabe exactamente cuánto gasté,
como tampoco saben exactamente cuánto gasta un chileno que viene de vacaciones acá, ¿sí? Como tampoco saben siempre exactamente cuánto gana una persona que va a dar una conferencia afuera. Entonces, todas esas estimaciones van a tener un margen de error, ¿no? Entonces, ese margen de error se incluye dentro de este renglón que se llama errores y omisiones, que es el que sirve para hacer que este resultado de la balanza de pagos cierre, ¿no? Porque el dato que sí es exacto, ¿cuál es? El de la variación de reservas, ¿no? Pues yo tengo todos estos datos estimados, ¿sí? Tengo un resultado de la balanza de pagos y un cambio en la variación de reservas. Entonces, en ese caso, este renglón de errores y omisiones va a ser el que va a hacer que todo se ajuste, para que la balanza de pagos me dé cero, ¿no? Como la balanza de pagos, digamos, después de contabilizar la variación de reserva me tiene que dar cero, ¿sí? ¿Hay algún límite para ese margen? ¿Cómo? 1%, un 5%. Sí, para ese margen de error. ¿Tiene algún límite o no? No son grandes porque, digamos, son números muy grandes y las estimaciones se hacen bien, ¿no? En términos porcentuales, que eso lo podremos buscar como para ver bien cuál es el porcentaje, pero no son números grandes, ¿no? Y acá está puesto en forma de fórmula, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el superávit de cuenta corriente más el superávit de cuenta capital menos el superávit de la cuenta financiera más o menos, sería acá, ¿sí? Errores y omisiones, tiene que dar cero, ¿sí? Que es lo que veíamos acá, ¿no? Todo esto, porque incluyendo dentro de lo que sería la cuenta financiera, la variación de reservas, ¿no? Suponiendo acá que los errores y omisiones son cero, ¿sí? Como para simplificar simplemente por una cuestión de análisis, tenemos que la cuenta corriente y la cuenta de capital es la que registran los ingresos y egresos de divisas del país, ¿no? O sea, es el funcionamiento habitual de la economía de un país requiere que se realicen ciertas transacciones que van a generar ingresos y egresos de salida, ingresos y egresos de divisas de un país, ¿no? Esa situación va a venir acá reflejada en la suma de estas balanzas de cuenta corriente y de cuenta capital. Entonces, esos ingresos y egresos que necesita el país, ¿sí? Si los ingresos son superiores que los egresos, ¿sí? Nosotros vamos a estar en condiciones de financiar al resto del mundo. Si los egresos son superiores que los ingresos, es decir, si salen más dólares que lo que ingresan al país, nosotros vamos a necesitar un financiamiento del resto del mundo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la balanza de pagos me dé cero, ¿sí? Entonces, por eso es que al principio decía que la balanza de pagos muestra las fuentes de usos y de financiamiento de divisas, ¿no? ¿En qué se usa? ¿Sí? Los ingresos y egresos. Y después, ¿cómo tengo que yo financiar esos desequilibrios que se pueden generar, ¿no? Cómo financiar si es que necesito o, digamos, prestar al resto del mundo si yo tengo exceso de dólares. Bueno, entonces, este balance de pagos, ¿sí? Que repetimos, este resultado que es la suma de las diferentes subbalanzas, ¿sí? Que me tiene que dar cero, tenemos que digamos, en función del esquema que tenga una economía,
Esto está al revés. Cuando tengo un tipo de cambio fijo, ¿sí? Esta diferencia, ¿sí? Exceso de compras o de ventas, esta diferencia se va a ajustar mediante la variación de reservas, como decíamos recién. Pero si esta diferencia se da, digamos, cuando hay ingresos y egresos de divisas, cuando eso se genera bajo un esquema de tipo de cambio flexible, que ya vamos a ver, lo que va a pasar es que va a subir el tipo de cambio. Va a subir el tipo de cambio, ¿por qué? Porque esos cambios o esas modificaciones en el tipo de cambio son las que van a hacer que se equilibre esta situación, ¿no? Es decir, que suban el ingreso de divisas y disminuyan la salida de divisas. Entonces, la balanza de pago va a tender a ir equilibrándose. Sería como, a ver, el equivalente como para que tenga una referencia. Hay un exceso de demanda, si hay mucha demanda, ¿qué termina pasando? ¿Cómo se elimina ese desequilibrio? ¿Cómo se elimina el desequilibrio cuando hay mucha demanda? Sube el precio, ¿no? Entonces, un aumento del precio genera que baje la demanda, que suba la oferta y termina eliminando el desequilibrio. ¿Sí? Bueno, en el caso de un tipo de cambio flexible va a pasar algo parecido. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos algunas definiciones, ¿no? Que por ahí son más cuestión de definición simplemente, ¿no? Cuando habla del ingreso primario, hace referencia a los ingresos o a la renta que generan los factores productivos, ¿sí? Como trabajo, capital y la inversión. ¿Sí? Y después tenemos los ingresos secundarios, que están más vinculados a las transferencias, ¿no? Es decir, a transacciones que no tienen una contrapartida, que no generan una obligación al recibirlas, como si lo genera un ingreso. Bueno, fíjense, mira, a ver acá, si tenemos, para calcular el porcentaje, bueno, acá tenemos, digamos, el INDEC publica trimestralmente, esta balanza de pagos se publica en forma trimestral, y muestra, digamos, los diferentes componentes, ¿no? Como, fíjense, la cuenta corriente en Argentina suele ser negativa, ¿sí? Tenemos, en cuanto a bienes y servicios, fíjense, tenemos la balanza de bienes, que es acá esta, fíjense, negativo, negativo, y acá, año 2019, empieza a ser positiva, ¿no? Esto acá mucho tiene que ver el valor del dólar, el valor de los bienes que nosotros comercializamos internacionalmente, principalmente los bienes agrícolas, la soja, el trigo, que forman gran parte de las exportaciones, ¿sí? Y después los servicios también, ¿no? Tenemos un ingreso primario de renta también negativo, ¿sí? Tenemos la cuenta capital. Fíjate acá, donde tenemos, a ver si tenemos 27.000 millones de dólares en la cuenta corriente. ¿Sí? Y si tenés 500 dólares sobre 27.000, ¿no? Ese es el porcentaje de estos errores y omisiones.
no son. Bueno, este es simplemente ejemplo de cómo está compuesta la balanza de pagos en la realidad. Y a su vez, digamos, dentro de cada una de estas categorías, tenemos un montón de conceptos más también, ¿no? Se puede desagregar hasta un nivel también mucho más fino. Serían casi 600 millones de dólares, ¿no? Sí. Sí, sí. Casi nada. Sí, a ver, suena mucho para una persona, pero por ahí cuando hablas de 30.000 millones en total de transacciones entre un país y el resto del mundo, en términos relativos por ahí un poco más chico, ¿no? Pero sí, sería, no me molestaría, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar ahora de lo que es la posición de la inversión internacional, ¿sí? Y esto es una cuestión más vinculada a un tema financiero, porque lo que hace es mostrarme a mí, digamos, lo financiero está vinculado a, en términos generales, ¿no? Lo financiero está vinculado a pagos, ¿sí? O ingresos y egresos, ¿no? Entonces, cada economía, cada país, ¿sí? Tiene activos y pasivos financieros. La diferencia que hay entre estos dos conceptos es lo que me va a marcar a mí cuál es la posición de la inversión internacional, ¿sí? En definitiva, como dice acá, es el saldo financiero, ¿sí? Entonces, un saldo, digamos, como en cualquier caso, cuando yo tengo más activos que pasivos, me va a mostrar que tengo una posición acreedora, mientras que si el saldo de la inversión internacional es negativo, quiere decir que mis pasivos financieros son más altos que mis activos, por lo tanto el país se encuentra o se va a encontrar en una posición deudora, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con el stock a un momento de la cantidad de activos y pasivos financieros. Bueno, después la deuda externa, ¿sí? La deuda externa está representada por el total de pasivos que tiene un país para con el resto del mundo, ¿sí? Está compuesto por el capital, que es lo que se denomina el principal, y los intereses, ¿no? A ver, Argentina, todos sabemos que tiene una deuda externa tradicionalmente muy alta. En realidad, todos los países del mundo tienen una deuda externa alta. Generalmente, el número absoluto, lo que sea, en realidad, más que comparar o analizar números absolutos, lo que se hace es calcular cuál es la deuda, ¿sí? El valor de la deuda externa en relación al valor del PBI, de la producción. ¿Por qué? Porque se supone que la producción, ¿sí? es una medida de la capacidad de pago que tiene el país, ¿no? Porque si un país genera un PBI o una producción de X cantidad de dólares, significa que ese país está generando esos ingresos con los cuales, digamos, se puede hacer frente a una deuda, ¿no? Entonces, generalmente, el stock de deuda, para saber si un país está endeudado en exceso o está endeudado dentro de ciertos límites razonables, ¿sí? Lo que se utiliza es comparar el porcentaje de la deuda con respecto a su PBI. Bueno, acá estos son unos cuadros que muestran cómo está compuesto la deuda pública, ¿no? En cuanto al plazo, en cuanto a los acreedores, ¿sí? Después, otro indicador que caracteriza al comercio internacional, ¿sí?
tiene que ver, así como nosotros calculábamos o podíamos representar el nivel de endeudamiento de un país cuando lo calculamos en relación a su PBI, lo mismo podemos hacer cuando analizamos diferentes componentes del comercio internacional para saber el grado de apertura o penetración que tiene una economía dentro del comercio internacional, ¿no? Entonces, dentro de estos indicadores, tenemos por un lado lo que se denomina el grado de apertura, ¿sí? Es decir, lo que trata de medir este indicador es qué parte o qué porcentaje de lo que produce un país está vinculado con el comercio internacional, ¿no? O sea, lo que produce, lo vinculado al comercio internacional es la suma de las exportaciones y las importaciones, ¿sí? O sea, un país está vinculado o puede mostrar un nivel de relación con el resto del mundo a través de la suma de estas dos variables. Ahora, ¿qué tan importante es ese número de nuevo, ¿no? En términos absolutos, por ahí no me muestra mucho, pero si yo lo mido en relación al PBI, me va a decir qué parte de la producción de un país está vinculada al resto del mundo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes ahí que este indicador, el grado de apertura de la economía, en el numerador tengo la suma de exportaciones e importaciones y en el denominador el nivel del PBI de un país, ¿no? Otro indicador importante es el coeficiente de importaciones, que en este caso lo que hago solamente es medir la cantidad de importaciones con respecto al PBI. Es un indicador que es importante porque lo que me dice es de lo que se produce en un país, qué porcentaje necesito importar, ¿no? Entonces, me está mostrando en cierta forma el grado de dependencia que puede tener una economía con respecto a los productos importados, ¿no? Y eso me va a dar, si es muy alto, no, puede ser peligroso porque las variaciones del tipo de cambio pueden generar, digamos, problemas. La falta de divisas pueden generar problemas, ¿no? Si el país depende mucho de bienes importados para funcionar y el país por algún motivo se queda sin dólares, se puede generar un problema importante, ¿no? Otros indicadores que también van a caracterizar a un país con el resto del mundo tiene que ver con la relación de los términos de intercambio, ¿no? ¿Qué son los términos de intercambio? Tiene que ver con la evolución de los precios de los bienes exportados en relación a los precios de los bienes importados, ¿no? A ver, Argentina es un país que tradicionalmente exportó, o por lo menos gran parte de sus exportaciones están representadas por productos primarios e importa productos que tienen otro nivel u otro grado de industrialización. Ahora, ¿cómo juega esto, no? Es decir, si los precios, a ver, vamos a suponer dos bienes cualquiera, ¿no? Vamos a suponer que Argentina exporta soja e importa autos, ¿no? La soja cuesta 10 pesos y el auto cuesta 50, ¿no? Entonces, yo necesito exportar 5 toneladas de soja para comprar un auto, ¿no? Entonces, el país exporta 5 toneladas de soja y tiene los dólares para comprar un auto, ¿no? Genera los dólares para poder importar un auto. Ahora, si el año que viene la soja sigue valiendo 10, pero el auto vale 70, ¿sí? ¿Qué pasó? El precio de lo que nosotros exportamos en relación a lo que importamos empeoró, ¿sí? Porque yo ahora necesito 7 toneladas de soja para comprar un auto.
Y si el otro año está en 10 la soja y 100 el auto, yo necesito 10 toneladas de soja para importar un auto, ¿sí? Entonces, estos términos de intercambio lo que hacen es mostrarme la evolución de los precios de los bienes que nosotros exportamos en relación a los precios de los bienes que nosotros importamos, ¿sí? Fíjense, esta fórmula que está acá lo que hace es calcular un precio promedio ponderado, ¿no?, de lo que exportamos y un precio promedio ponderado de lo que importamos, porque cada país exporta e importa muchos bienes y servicios, ¿no? Entonces, para calcular los términos de intercambio, lo que hacemos es tratar de estimar un precio promedio de nuestras exportaciones, ponderándolas por la importancia de cada bien, y a su vez también calcular un precio promedio de lo que importamos, ponderándolo por la importancia de cada bien. Entonces, nosotros podemos analizar a través del tiempo, ¿sí?, si los precios de nuestras exportaciones mejoran o empeoran en relación a lo que importamos, ¿no? Entonces, eso nos va a dar también una noción de, digamos, si nos está costando cada vez más importar o al revés, ¿no? Si los bienes que nosotros exportamos, los precios de los bienes que nosotros exportamos, nos están permitiendo comprar una mayor cantidad de bienes importados. Entonces, es importante porque esto me va a influir o va a afectar la disponibilidad de divisas o reservas que va a tener un país, ¿no? Porque si permanentemente los bienes importados, su precio sube más rápido que lo que nosotros exportamos, en realidad nos va a ser cada vez más difícil poder conseguir los dólares para poder importar los bienes que necesitamos, ¿no? Porque nos va a costar más generarlos porque el precio relativo de nuestras exportaciones fue bajando, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, otro indicador que permite caracterizar la relación de un país con el resto del mundo, ¿sí?, es lo que se denomina el endeudamiento externo, ¿no? En este caso, para saber, digamos, un poco lo que yo les comentaba antes, ¿no?, es los servicios financieros netos en relación a las exportaciones. Es decir, a ver, esto quiere decir cuánto tengo que pagar yo y esto cuánto genero. Entonces, ¿me alcanza con los dólares que yo genero para pagar los servicios financieros? ¿Sí? Es decir, el capital, la deuda que tengo. Bueno, me va a decir qué porcentaje de las exportaciones representan lo que yo tengo que pagar. En este caso, es algo similar, nada más que en vez de tomar los servicios financieros, tomo el total de la deuda externa, es decir, en este caso es un concepto de stock, ¿sí? Esto de los servicios financieros es un concepto de flujo, es decir, cuánto tengo que pagar yo este año, ¿sí? En este caso es el total de la deuda externa con respecto a las exportaciones, y esto es lo que yo les comentaba antes, es el total de deuda externa en relación al PBI, lo que me va a mostrar a mí cuánto sería la capacidad de pago en relación a lo que debo, ¿no? Bueno, pasamos ahora a analizar lo que sería el segundo, digamos, dentro del temario, el segundo punto, ¿no? Lo que sería el mercado de divisas. El mercado de divisas es el mercado de monedas extranjeras. ¿Sí? Este mercado de divisas podemos tratarlo como un mercado de cualquier bien o servicio, ¿sí? Tiene digamos, más allá de las particularidades de este tipo de activo, en términos generales, las leyes que definen su funcionamiento son similares a las de un mercado de un bien o servicio cualquiera, ¿sí?
Es decir, ¿qué tiene un mercado cualquiera? ¿Qué características tiene? Y hay una oferta y una demanda de un bien o servicio. Tal cual, ¿sí? Hay una oferta, una demanda, un bien o servicio, como en todo mercado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué más hay? Digamos, de esa ¿Un equilibrio? Tal cual, hay un equilibrio, ¿no? O sea, esa interacción de oferta y demanda va a surgir un equilibrio. Y a su vez, ¿sí? Atrás de esa oferta y atrás de esa demanda, hay un montón de variables que son las que van a determinar o influir sobre la posición que va a tener esa demanda u oferta. Por ejemplo, en el caso de un mercado individual cualquiera, ¿cuáles eran esas demanda y oferta? O sea, esas variables que estaban atrás de la demanda y oferta. ¿La variación de existencia? No. ¿De ¿Te qué refería a lo que dependía? era la tecnología, las modas y todo eso? Tal cual, a eso, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que influyen sobre la demanda y oferta? Que es lo que decís vos, ¿no? O sea, la tecnología, en el caso de la oferta, los gustos, los ingresos por el lado de la demanda, ¿no? Acá hay otras variables que van a afectar, ya la vamos a ver, la posición de la oferta y la demanda. Esas características particulares, ¿no? del mercado de divisas en relación a otros bienes, dijimos que tenían algunas diferencias, ¿sí? por estas características, y que se pueden resumir en estas que están desarrolladas acá, ¿no? El mercado de divisas es un mercado global, ¿sí? Es un mercado que funciona en todo el mundo y todas las monedas están vinculadas con otras a través de cierto factor. Es un mercado que está abierto siempre, ¿sí? Es un mercado que funciona en forma electrónica, entonces está permanentemente abierto. Es muy líquido, ¿sí? Eso quiere decir que es profundo, o sea, es la cantidad de volumen que se negocia es muy elevada, por lo tanto, ninguna persona, ¿sí? A través de su acción particular va a poder afectar el valor de los tipos de cambio. Y es un mercado descentralizado porque, digamos, no está regulado por ningún organismo en particular, ¿no? Bueno, acá hay un poco alguna definición sobre algunas funciones que tiene el mercado de divisas, ¿sí? El mercado de divisas permite transferir poder adquisitivo entre países. Esto que quiere decir que yo tengo una divisa y la puedo transformar en otra moneda, ¿sí? Para que una persona de otro país pueda, digamos, adquirir bienes, ¿no? Después, este mercado también, ¿sí? Proporciona un instrumento o un mecanismo que permite financiar estas transacciones internacionales, ya sea de comercio o de inversión. ¿Sí? Y después tenemos la parte más de inversión financiera o de especulación, ¿sí? Que permite también poder gestionar los riesgos de alguna manera, ¿no? Que eso tiene que ver más con el mercado de futuros de divisas. Bueno, en lo que se refiere al funcionamiento en un país particular, ¿sí? Vamos a tener nosotros que siempre
hay lo que se denomina un spread o una brecha entre el tipo de cambio que se denomina vendedor o el tipo de cambio comprador, ¿no? O sea, esa brecha, esa diferencia, es la diferencia que hay entre el precio de compra y el precio de venta por parte de un organismo financiero. La definición o la denominación si el tipo de cambio es de compra o de venta se hace desde el punto de vista, digámosle, de un banco, ¿no? O sea, el tipo de cambio comprador es cuánto te paga un banco por comprar, ¿no? Porque en ese caso el banco estaría comprando. Y el tipo de cambio vendedor, ¿sí?, es a cuánto te vende el banco o la casa de cambio. Entonces, este diferencial va a venir influido o influenciado por una serie de variables que pueden, digamos, estar entre otras la cantidad o la profundidad, como decíamos antes, de la cantidad que se negocie, ¿sí? Entonces, digamos, mientras mayor sea el volumen, menor va a ser ese diferencial porque porque más competencia va a haber, ¿sí? Va a depender también de, digamos, si es una moneda que es estable. Si es una moneda que es estable a lo largo del tiempo, probablemente o seguramente esa brecha va a ser menor, ¿sí? El grado de competencia y bueno, después tenemos cuestiones vinculadas a los asaltos y delitos. Fíjense acá que, bueno, acá tenemos la cotización de diferentes billetes, ¿sí? Dólar, libra esterlina, euro, francos suizos. ¿Sí? Y fíjense que en realidad están todas vinculadas, ¿sí?, de alguna forma. ¿Sí? Si una se mueve, se mueven todas las otras, ¿no? Entonces, a ver, para que este mercado pueda cumplir todas las funciones que decíamos recién, necesita de ciertas características, ¿no? O sea, en realidad necesita que este mercado sea eficiente. Eficiente en el sentido de que sirva para cumplir las funciones que habíamos enumerado antes. Entonces, ¿cuáles son esas características que hacen falta para que pase esto? ¿Sí? Tiene que haber, obviamente, bajos costos de transacción, porque si el costo de transacción, es decir, si cada vez que yo quiero comprar dólares, es decir, me cuesta muy caro en términos de la diferencia esa que hay entre el valor de compra y de venta, ¿sí?, va a ser más difícil poder usarlo, ¿no? Lo mismo con la transparencia, que tiene que ver con la existencia de precios similares en distintos lugares y con la racionalidad que tengan los agentes económicos, ¿no? Pues otra parte tiene que ver con esto de la libertad de los movimientos de capital y la intervención del gobierno, ¿sí? A ver, la utilidad que puede tener la divisa para poder hacer frente a lo que veíamos antes va a ser mayor si el precio de esta divisa realmente refleja la escasez que tiene, ¿no? O sea, si, digamos, como todos sabemos, cuando un bien es más escaso, ¿sí?, mayor es su precio. Pero si cuando existe escasez y se interviene el mercado de forma tal de que no sube el precio que refleja esa escasez, bueno, todo lo que nosotros veíamos antes, ¿sí?, todas las funciones que podía brindar este mercado de cambios se van a ver bastante más limitadas, ¿no? ¿A qué se refería, profe, con la intervención de las autoridades? Que fijan el tipo de cambio de manera arbitraria, de alguna manera, ¿no? Que no se oferta y demanda, que no es libre oferta y demanda. Claro, digamos, a ver, cuando un mercado se interviene, funciona en una situación de desequilibrio, ¿no? O sea, vos hoy, por ejemplo, acá en Argentina, ¿cuántos tipos de cambio tenés? No sé. Por lo menos, ¿qué? Como 6.
Sí, para empezar. Y después cuando empezás a ver los tipos de cambios implícitos que se pueden conseguir a través de distintos activos financieros, como bonos en la bolsa, algunos tipos, incluso con diferentes bonos puedes conseguir dólares a diferentes precios, y hasta anteayer se podía comprar en la bolsa un tipo de cambio, y a partir de ayer ya no se, digamos, estaba limitado y te limitan una cierta cantidad, entonces tenés un cepo sobre un cepo, ¿no? Que le habían puesto sobre otro cepo que había antes. Entonces, como que, digamos, ese mercado, digamos, hoy vos sabés que el tipo de cambio es tanto, pero no sabés si mañana va a ser. Entonces, esa intervención permanente te genera un ruido que te limita el uso de las divisas para los fines que veíamos antes, ¿no? Bueno, estos son los principales agentes, ¿no? O actores que podemos encontrar dentro de un mercado de cambios. ¿Sí? A ver, las casas de cambio, ¿no? Que son los que se dedican a la compra y venta de divisas, y su beneficio, su rentabilidad está dada por ese diferencial que veíamos entre el precio de compra y el precio de venta. Las empresas, las personas que los utilizan ya sea para financiar su actividad o para ahorrar, ¿sí? Las personas que realizan algún tipo de arbitraje, los especuladores, ¿sí? El arbitraje tiene que ver con las diferencias que existen entre las distintas monedas, ¿no? Y tratan de encontrar, por ejemplo, si yo compro 100 reales y con esos reales, por ejemplo, yo uso 1.000 pesos para comprar 1.000 reales, con esos 1.000 reales puedo comprar tantos dólares, y con esos dólares después los vuelvo a convertir en pesos y tengo 1.100 pesos, ¿no? Entonces, cuando se dan esas pequeñas diferencias en los tipos de cambio de las diferentes monedas y una persona intenta aprovechar esas diferencias, eso se denomina arbitrar, ¿no? Es decir, tratar de encontrar esas pequeñas diferencias y sacar una ventaja. Y después, obviamente, tenemos los bancos centrales y los gobiernos, que son agentes que son muy importantes, porque básicamente son los que terminan de definir cuál es el valor o la forma, es decir, las reglas de juego mediante las cuales se van a definir el valor de un tipo de cambio, ¿no? O de una divisa. A ver. Bueno, vamos a ver esto y dejamos acá, porque si no nos va a quedar muy a la mitad. Cuando hablamos de divisa, ¿sí? Y hablamos del tipo de cambio, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Cuando yo digo que el tipo de cambio del dólar, digamos el dólar blue, es de 185. ¿Qué estoy queriendo decir cuando digo que el dólar blue, el tipo de cambio es de 185? ¿Qué es ese número? Esos 185. Es el precio no oficial que maneja la gente. No, ¿cómo? El precio no oficial el que maneja la gente. Claro, digamos, más allá de decir, es no oficial, pero es un precio, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, ¿sí?, que se simboliza con esta letra de minúscula, no es otra cosa que un precio. ¿Sí? Cuando hablamos de tipos de cambio, estamos hablando de precios. Entonces, en un equilibrio, en el mercado de divisas, el tipo de cambio de equilibrio no es otra cosa que el precio de equilibrio. ¿Sí? Y me representa, básicamente, cuántas unidades de moneda nacional yo necesito para comprar una unidad de moneda extranjera. ¿Sí?
que si ustedes lo miran, no sé, si yo digo el mercado de un televisor, me dice que el precio de equilibrio es de 20.000 pesos por televisor. ¿Qué quiere decir? Me dice cuántas unidades de moneda nacional yo necesito para comprar una unidad de ese bien. Es exactamente lo mismo que el tipo de cambio. Nada más que cuando hablamos de tipo de cambio, el bien al que nos estamos haciendo referencia es a una unidad de una moneda extranjera, ¿no? Y después, obviamente, hay tipos de cambio entre todos los pares de monedas del mundo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar acá porque si no ya nos pasamos, ya nos metemos en lo que sería el análisis del mercado en sí y prefiero no arrancar ahora porque vamos a quedar a la mitad y después vamos a tener que empezar de nuevo. Así que dejamos esto acá. ¿Sí? Profe, Sí. ¿cuáles serían los materiales de lectura para esta unidad? El libro de Dorbush, ¿sí? ¿No lo tienen ahí en el programa? Sí, sí, o sea, está en el libro, pero ¿qué capítulo en específico? No me acuerdo del libro, pero le digo a Rosana que les comente, que le escriba ahí, les escriba cuál sería los capítulos específicos. ¿Sí? Buenísimo, profe. Gracias. No, nada. Profe, una Sí. consulta, ¿habías dicho algo de los parciales de las notas? No, calculo que mañana o pasado ya van a estar. Ah, bien, gracias. No, nada. ¿Algo más, chicos? Profe, ¿qué había dicho de la clase que